¿Cómo puede ser que haya un crecimiento del empleo y la pobreza se cronifique en tasas tan altas? Bueno, pues esto tiene dos explicaciones. Una de ellas es el precio de la vivienda, que actúa como una alcantarilla por la que se van todos los ingresos. Por mucho que subamos el salario mínimo, si la vivienda se emancipa y sube mucho más, pues no tiene ningún sentido y perdemos poder adquisitivo. El vídeo arranca con tensión. Emilio Delgado desmonta el bulo de Vox de que trabajamos 232 días para pagar impuestos. Recuerda que es un cálculo sesgado popularizado por Fundación Civismo y defiende que los impuestos financian policías, bomberos, sanidad y bibliotecas. Con ese marco, arremete contra PP/Vox por perdonar tributos a rentas altas, privatizar servicios y deteriorar lo público, y pasa al terreno local. Afea al alcalde de Móstoles PP supuestas ventas a la baja, perdones de cánones y luces y toros frente a vivienda y servicios. Propone un paquete municipal, observatorio de vivienda, inmobiliaria pública, zonas tensionadas y control del alquiler, protección permanente de VPO y medidas climáticas, segundo district heating, bicis públicas, bosque periurbano. Además, cuestiona el Plan Vive, vincula el auge del seguro privado al desmantelamiento de la sanidad madrileña y liga empleo precario y precios de vivienda a la pobreza cronificada. Es importante recordar el dato. 232 días al año cada ciudadano español trabaja solo para pagar impuestos. En este pleno ha habido un debate intenso sobre el sentido de los impuestos que ha alcanzado un poco su punto culmen cuando la portavoz de Vox ha dicho que los españoles tienen que trabajar 232 días para pagar impuestos. Todos los que están ustedes aquí saben que eso significa que ustedes pagarían 7 meses al año, trabajarían para pagar impuestos y vivirían los otros 4, con todo el año tendrían que vivir con lo que ganan en 4. ¿A que eso es imposible? Bueno, pues esta cuestión tan intuitiva es incapaz de llegar a ella la portavoz de Vox, ¿no? Que se ha hecho eco de un bulo que lanza la Fundación Civismo, que está desautorizado por todos los estudiosos en el tema porque es un cálculo mal hecho en el que mezclan cotizaciones individuales con cotizaciones de empresa con impuestos que pagan las empresas y no los trabajadores. Parte de una premisa, y es que ellos dicen, bueno, si las empresas no tuvieran que pagar impuestos, eso se lo darían a los trabajadores, entonces tendrían más dinero. Como si el empresario te fuera a decir, sí, hombre, ahora no pago impuestos, toma, quédatelo tú, ¿no? Bueno, pues ese es el tipo de planteamientos y de bulos que tenemos que estar constantemente en esta casa desautorizando. Mire, si a ustedes los impuestos no les gustan y les molestan y piensan que son un robo, pues vayan de frente y salgan ahí fuera y le dicen a los policías municipales que están ahí que a ellos se les paga con el dinero que nos roban a los demás. O vayan a los bomberos cuando estaban jugándose la vida a los incendios y les dicen que sus sueldos son un robo, que nos hacen a los demás, o a los médicos, o usted, que es concejal de Cultura, le dice a las bibliotecarias que los libros los pagamos con el robo de los demás, ¿vale? Los impuestos no son el problema es cómo se gestionan y recaudan esos impuestos. Si a la gente se le dice que va a pagar más el que más tenga, conforme marca nuestra Constitución, si a la gente se le dice que vamos a ser responsables y transparentes con lo que pagan de impuestos, y si a la gente se le explica que los servicios que van a obtener a cambio de esos impuestos pues van a ser buenos servicios y buenas infraestructuras, no debería haber ningún problema. Ahora, si lo que hacemos es que paga más el que menos tiene, porque están ustedes a favor de perdonar impuestos a las rentas altas, si lo que hacemos es dedicar el dinero de todos a chiringuitos como la Fundación Disenso de su partido, que se ha llevado 11 millones de dinero público en 5 años, y si lo que hacemos es tapar la corrupción y después darle a la gente servicios públicos deteriorados que nunca son suficientes o que son manifiestamente mejorables, es lógico que la gente diga, hombre, pues para esto no quiero pagar impuestos. ¿Qué es lo que ustedes están buscando? ¿Qué es lo que ustedes están buscando? Porque los de arriba no necesitan servicios públicos. Se pueden emancipar, pueden tener seguridad privada, pueden tener sanidad privada, pueden tener de todo. Los que sí que van a salir perjudicados si se acaban los servicios públicos son los de abajo. Entonces, la estrategia de desmontar los servicios públicos y eliminar los impuestos fundamentalmente a las rentas altas es suya y es un problema suyo, pero no nos vengan a vender motos de que aquí la gente trabaja 7 meses para pagar impuestos, porque son mentiras y tardamos más tiempo en desmentir mentiras que en ocuparnos de la ciudad que nos paga el sueldo para estar aquí trabajando. Señor Delgado, me ha llamado acelerado. Estaba acelerado. O sea, todo eso que dice el que no ha gobernado nunca. Todo eso que dice el que no ha gobernado nunca. Alcalde, que está usted preocupado por si acaso yo no cumplo con las obligaciones de que se derivan de cobrar un sueldo público de Móstoles. Bueno, yo se lo agradezco, pero todas mis obligaciones están perfectamente cubiertas. Pero preocupación por preocupación, ¿sabe lo que me preocupa a mí? Que los 2 últimos alcaldes que su partido sentó en esa silla no les resultaba suficiente el sueldo público que cobraban y acabaron procesados por corrupción. Entonces, cuando yo les veo a ustedes malvendiendo sueldo público por debajo del precio de mercado, renunciando a un edificio que es propiedad de los mostoleños o perdonándole a una empresa 30 años, pretendiendo perdonar a una empresa
empresa más de 30 años de canon, lo que a mí me preocupa es que usted siga la senda peligrosa que tomaron sus antecesores en el cargo. Alcalde, que yo no he gestionado nunca. Podríamos decir lo mismo de usted, por la velocidad a la que privatiza los servicios y se desentiende de la gestión directa. Parece que no le gusta la gestión directa. Por lo tanto, a mí me da la sensación de que usted tampoco acaba de gestionar lo que tendría que estar gestionando. Se comporta más como un administrador de fincas que como un alcalde. Dice que yo hago populismo, pero luego me dice que estoy atacando a la hostelería. Yo he trabajado en la hostelería muchos años, no sé si es su caso, pero yo sí, tengo un gran respeto por la hostelería, pero es un sector de bajo valor añadido donde se pagan salarios bastante bajos que no dan en muchos casos para pagar el alquiler. Eso es así, le guste a usted o no le guste. Dice que las luces son alegría. No lo vi yo así en los vecinos del Parque Liana, que no tenían cara de estar muy contentos con la forma en la que ustedes han convertido su vida en un auténtico infierno, pero en cualquier caso nosotros no estamos en contra de las luces ni de la Navidad, no sea usted pueril. De lo que estamos en contra es de hacerlo de tal manera que se convierta en un infierno la vida de muchos vecinos cuando no es necesario. Y por último, cada vez que usted recuerda que yo estoy en el pleno del Ayuntamiento de Móstoles y también en la Asamblea de Madrid, como hicieron, por cierto, sus predecesores, la señora Mirina Cortés o el señor Daniel Ortiz, se pone en evidencia. Y no quiero decirle ya cómo se pone en evidencia y cómo me genera algún tipo de incomodidad por la vergüenza ajena cada vez que recuerda que yo salgo mucho en la tele. Si quiere usted ir a la tele, pues eche el currículum o haga lo que tenga que hacer, pero yo mis ideas las difundo aquí en la Asamblea de Madrid, en la televisión, o donde tengo ocasión, porque forma parte de mi trabajo. Y dicho esto, no le voy a dedicar más tiempo, se lo voy a dedicar al señor Rodríguez de Rivera, que sí que ha puesto algunas ideas interesantes en circulación y que creo que son aquellas con las que merece la pena entrar a discutir. El señor Rodríguez de Rivera ha hecho un alegato a favor de las bajadas de impuestos, con las que no puedo estar de acuerdo, porque viene usted a plantear que el dinero está mejor en el bolsillo. El problema de esto, el problema de esta tesis, es que lo que ustedes no cuentan es que el bolsillo de los madrileños está agujereado por la falta de servicios públicos, debida precisamente a la falta de recaudación de impuestos y a que están ustedes perdonando miles de millones de euros cada año a las rentas más altas de esta comunidad. El año pasado, 4.500 millones de euros para familias que tenían más de 1 millón de euros de patrimonio. Y eso deja un agujero que se traduce en servicios públicos raquíticos. Entonces, cada vez que luego los madrileños tienen que contratar una escuela infantil privada porque no hay plaza en la pública, ustedes le meten la mano en el bolsillo a los madrileños. Cada vez que los madrileños tienen que ir a una residencia de mayores privada porque ustedes llevan 27 años sin hacer una sola residencia de gestión pública, ustedes le están metiendo la mano en el bolsillo a los madrileños. Y cada vez que los madrileños tienen que contratar un seguro privado, ustedes les están metiendo la mano en el bolsillo a los madrileños. Por cierto, la media de seguros privados fuera de la Comunidad Autónoma de Madrid es de un 25%. ¿Sabe usted de cuánto es la media de madrileños y madrileñas que contratan un seguro privado? Pues de un 40%. El grado de destrucción de la sanidad pública madrileña es equivalente a el grado de compra o contratación de seguros privados de salud. Eso es meterle la mano en el bolsillo a los madrileños. Y los buitres que se benefician del desguace de los servicios públicos se parece mucho más al tío Gilito que lo que usted decía, porque el tío Gilito, le recuerdo, que no era un inspector de Hacienda, el tío Gilito era un banquero, era un agente privado de la economía. Y luego también ha comentado que el problema de la vivienda es que hace falta más oferta. Esto no es así, señor Rodríguez de Rivera. Hace falta más oferta pública y de protección, porque así, sencillamente, más oferta no soluciona el problema. Mire, ha salido el informe este mes de septiembre de Caixa Research y analiza la falta de oferta de vivienda y habla en concreto de Asturias y de Navarra. En Asturias ha subido el parque de vivienda de forma notoria y, sin embargo, eso no se traduce en que se generen más hogares ni se compren más pisos. ¿Por qué? Pues porque mucha gente de la que compra para segunda residencia o compra para especular y no soluciona el problema de la vivienda. No es solamente que haya que comprar, hay que actuar en la oferta y en la demanda, hay que desincentivar la demanda especulativa. Esto es, por ejemplo, en Madrid, el impuesto de transmisiones patrimoniales, que está al 4%, pues al que compre su primera vivienda hay que bajarle el impuesto a un 2%. Ahora, el que compre la tercera, la cuarta, la quinta vivienda, a ese habría que subírselo un 20%. Porque es un bien que no es de negocio, la vivienda no es un negocio, es un derecho, y por tanto había que desincentivar la demanda especulativa. Y también hay que hacer algunas cosas en relación a la oferta. Hace falta regular precios, el alquiler de temporada, el alquiler turístico, hace falta hacerlo todo al mismo tiempo y no se puede dejar algo tan importante como la vivienda en manos del mercado, que es lo que ustedes están proponiendo. Por eso nosotros traemos algunas mociones en este pleno que creo que tienen que ver con todo esto. Voy a empezar por la primera, que es la que tiene que ver con el nuevo recinto ferial. Nosotros pensamos que hace falta un estudio riguroso para poder armonizar el derecho a divertirse, que nos parece estupendo y que creemos que es muy sano, faltaría más, con el derecho que tienen los vecinos y vecinas a descansar. Ya está bien de que los mismos vecinos en esta ciudad, los de la calle Azorín, los del entorno del Parque Liana, los del entorno del Parque Ferial, la gente que está en el hospital universitario, lleven 20 años comiéndose la fiesta de todos los demás.
¿No se puede ordenar esto de otra manera? Hombre, claro que se puede, es cuestión de voluntad política y tendrán ustedes que explicar por qué no quieren hacerlo. La segunda de las mociones que traemos tiene que ver precisamente con el acceso a la vivienda. Implica, planteamos, hacer un observatorio, por ejemplo, para conocer la estructura de propiedad de la vivienda en Móstoles. ¿Cómo es posible que haya barrios enteros que han comprado fondos buitre, como ocurre en el PAU 4? Que eran viviendas de protección, que las pagamos todos los mostoleños y mostoleñas con dinero de todos los que estamos aquí, y después se las han vendido tiradas de precio a un fondo buitre que ha subido el alquiler a todos los inquilinos y que además les cobra el IBI y la comunidad. ¿A ustedes eso les parece correcto? Bueno, pues nosotros no estamos de acuerdo y planteamos un observatorio para tener claro quiénes son los propietarios y cómo se está gestionando el parque de vivienda en la ciudad. Planteamos una inmobiliaria pública. Fíjense qué sencillo sería que desde el ayuntamiento pusiéramos en contacto al que quiere una casa con el que oferta una casa y les ahorramos a los dos una comisión que está cobrando las inmobiliarias privadas, que si ustedes se fijan va uno por Móstoles y eso parece los territorios de los Nietas y de los Latin King. En cada esquina hay una inmobiliaria privada de distinto signo y todas cobrando comisiones, en muchos casos ilegales, saltándose la ley de vivienda, y ustedes lo saben y no hacen nada. Claro que hay que declarar zonas tensionadas y acogernos a la ley de vivienda, porque precisamente permite poner freno a las subidas incesantes de los alquileres. Aquí te hacen un contrato de 4 años, de 5 años, como no pueden cambiarlo, te empiezan a subir el IBI, te empiezan a subir la comunidad, a ver si con un poco de suerte te vas tú y al siguiente que entra ya le suben el precio otros 200 o 300 euros. Pues proponemos terminar con ese tipo de prácticas y planteamos la protección permanente de la vivienda pública. Si hacemos una vivienda entre todos, eso se queda para todos, no se le vende después a un fondo buitre a los 3 o 4 años, ¿no? Y la tercera moción que presentamos tiene que ver con la necesidad de hacer políticas que mitiguen las consecuencias del cambio climático, por motivos obvios. Hemos visto las consecuencias de la dana o de los incendios y pensamos que hay que preparar a las ciudades para poder mitigar los efectos que tiene algo que solo los talibanes niegan, que es el avance del cambio climático. Y planteamos 3 cosas muy concretas. La creación del segundo district heating para poder contar con energía limpia en nuestro municipio y barata. En segundo lugar, un parque de bicicletas de alquiler. Esto no es que sea una cosa hippie de Más Madrid, es que esto lo acordamos todos los partidos políticos en esta casa en 2013. Es que llevamos 12 años postergando un acuerdo que se tomó en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Móstoles. Entonces, que no se haya hecho en 12 años, pues nos parece un auténtico escándalo, porque hay ciudades que sí se están poniendo las pilas en esto. Tenemos Copenhague, tenemos Ámsterdam, tenemos París, capitales de provincias españolas como Pontevedra, como Sevilla, como Valencia, se están actualizando por muchos motivos. Hay 51 estudios que ligan el aumento de la contaminación con el aumento de la demencia. El aumento de los espacios verdes se vincula a las caídas de la depresión o de la ansiedad, en fin. Hay un estudio de la revista Lancet que habla de que por cada kilómetro de carril bici ahorramos 400.000 euros en gastos sanitarios o en otro tipo de movilidad. Sobran los motivos, pensamos que Móstoles es una ciudad sana, llana, accesible y podríamos tener, como tienen todas las ciudades modernas, un parque de alquiler de bicis. Y finalmente planteamos las reformas en parques y el establecimiento de un bosque periurbano porque la vegetación, lo verde, es el mejor aire acondicionado natural que podemos ofrecerle a nuestra ciudad y porque, como decía antes, sobran los estudios que vinculan, pues por ejemplo hay otro que habla de que un 20% de masa forestal más va vinculada a una caída en el 9% de las muertes por exceso de calor. Sobre los estudios, nosotros queremos que los mostoleños y mostoleñas tengan las mismas condiciones que tienen, por cierto, en otras zonas de Madrid. Si va uno a Las Rozas, a La Moraleja o a Boadilla, que ve que hay mucho más espacio verde, se está más fresquito y hay menos problemas de salud. Bueno, pues eso nosotros lo queremos también para los mostoleños, porque pensamos que no valen menos que los demás. Y nosotros entendemos que ustedes deberían pensar como nosotros en este sentido y aprobar estas 3 mociones, porque no entendemos cuáles son los motivos, si no es fundamentalismo ideológico para tumbarlas. Muchas gracias. Es que se subordina esta casa, sus intereses, sus instituciones, a los intereses del Partido Popular. Ustedes que dicen que no vienen aquí a servir a partidos. ¿Dónde están todas las inversiones que prometieron todos estos años? ¿Por qué las guardan para el final? ¿Eso interesa a los mostoleños o a su partido? Ustedes, claro que vienen aquí a servir a su partido. Francamente, el balance es desolador. El fundamentalismo neoliberal del gobierno del Partido Popular les llevó a privatizar el único centro público de emergencias para mujeres víctimas de violencia machista que quedaba en la Comunidad de Madrid. Estaba en Móstoles. Teníamos el privilegio de tener el último centro público que atendía a mujeres víctimas de violencia machista. ¿Qué ha hecho el actual gobierno? ¿Ha cuidado esa joya? ¿La ha mejorado? No. Ha privatizado la gestión, como hace con cada servicio público que se encuentra. Tienen mucho que ver con los de la motosierra de Argentina, estos que gobiernan en Móstoles. Ustedes argumentaron que la gestión pública no era sostenible.
Permítanme que les recuerde, 500.000 en toros, 1 millón de euros en luces de feria y más de 170.000 euros en 7 banderas de España. Cuando hay voluntad, hay un camino, y cuando no hay voluntad, hay excusas. Su Gobierno ha hecho de la igualdad una cuestión meramente decorativa, un feminismo de mínimos que no transforma absolutamente nada y que poco a poco va vaciando de contenido las políticas públicas de igualdad en esta ciudad. El 8 de marzo, por ejemplo, pasó sin que las bibliotecas municipales, por poner un ejemplo, dedicaran ni una sola actividad, exposición o mención al Día Internacional de las Mujeres. Fue un silencio institucional que no puede entenderse como un descuido. Estas cosas no son un descuido, es una decisión política para borrar cualquier referencia al 8 de marzo. ¿El señor alcalde cree que se puede venir hoy aquí a decir que la educación pública no se defiende con pancartas? Después de haber tenido que ver a vecinos y vecinas de este pueblo pagar de su bolsillo los ventiladores que hacían falta para que sus hijos e hijas pudieran seguir acudiendo a clase, porque ustedes se han desentendido por completo de la climatización de los centros. Debería explicárselo usted a las familias del Colegio Severo Ochoa o de otros tantos colegios donde han tenido que hacer lo mismo. El segundo elemento que ha decidido usted poner en valor era el Plan VIVE para solucionar el problema de acceso a la vivienda. Y decía el señor alcalde que el dinero está mejor en manos de quienes lo trabajan. Y yo en eso estoy de acuerdo. El dinero está mejor en manos de quienes lo trabajan. Por eso no entendemos que ustedes lleven todos estos años defendiendo a los rentistas que sin trabajar viven del dinero de los demás. Que todo el mundo tenga que dedicar gran parte de su sueldo a pagar alquileres imposibles a gente que tiene 4, 5, 6 casas, no trabaja, no produce y, sin embargo, se está forrando gracias al esfuerzo de nuestros vecinos y vecinas. Una especulación que expulsa de nuestro municipio a cientos de personas cada año. A mí, personalmente, como mostoleño, me duele que vengan vecinos y vecinas y me digan que, a pesar de tener trabajo, tienen que ponerse delante de sus hijos e hijas y decirles que se van a tener que ir a vivir a Toledo, que se van a marchar fuera de Móstoles, porque, a pesar de tener trabajo, no son capaces de garantizar una vivienda en el sitio donde han crecido y donde han nacido. Me parece una vergüenza y me parece que ustedes digan que lo único que van a hacer contra eso es el Plan VIVE, que es un plan de vivienda en el que la gente ha devuelto más casas de las que se ha quedado. O sea, a la gente le toca una vivienda de protección oficial y la devuelve. ¿Qué pasa, que la gente es idiota? Pues no, es que están a precios por encima del mercado. Es que además les cobran el IBI, es que además les cobran la comunidad, es que los materiales son un desastre y ha habido problemas en decenas de pueblos donde se ha puesto en marcha el Plan VIVE. Y por eso el Plan VIVE es un auténtico fracaso y una tomadura de pelo. Y que esa sea la única medida que ustedes han puesto en marcha nos parece del todo inadmisible. Bajar el precio de la vivienda, señor Bautista, no solo es lo más justo, también es lo más eficaz. Porque el dinero que se va de los salarios de la gente a pagar a todos esos especuladores no se está yendo en comprar en el pequeño comercio del barrio, no se está yendo a inversiones productivas, no se está yendo a la tasa de ahorro de las familias, se está yendo a un negocio de la vivienda que produce rentabilidad pero no riqueza. Y por tanto es imprescindible parar esa sangría. Y esto, además de decirlo yo, lo decían tanto los representantes de los sindicatos como los representantes de la banca en la Comisión para la Resiliencia que se hizo en el Congreso de los Diputados. Coincidían en que la especulación inmobiliaria no genera riqueza, solo rentabilidad. Y por último, nos ha dicho usted, ha sacado pecho porque se va a poner en marcha el centro de salud del PAU 4. Esto sería una buena noticia si no lo hubieran dicho en 2015, en 2019, en 2023 y nos lo repitieran ahora en 2025, porque tiene uno la sensación de que le toman a uno por más tonto de lo que parece. Y yo no digo que yo no parezca muy tonto, pero igual tanto no lo soy. Es que nos han anunciado lo mismo, llevan 10 años anunciándonos el centro de salud del PAU 4. Yo me costaría mucho salir aquí a hacer por enésima vez el mismo anuncio sin que se me cayera la cara de vergüenza. Y usted no solamente no le da vergüenza de esto, sino que viene aquí y presume de ello como si fuera algo que tuviéramos que celebrar con aplausos y vítores, ¿no? Ha venido usted hoy con las típicas matracas neoliberales de poner en valor la libertad y decir que el dinero está mejor en el bolsillo de la gente. Yo quiero preguntarle dónde queda la libertad de elección para las vecinas de Móstoles, a las que se les dice que si van al Hospital Universitario de Gestión Pública van a tardar 141 días en hacerles una mamografía, pero que si van al privado, al Rey Juan Carlos, van a tardar una semana en hacérsela. ¿Eso es libertad o es coacción? ¿Eso es libertad o es empujar a la gente a contratar seguros privados y a dar pista a la sanidad privada a costa de la sanidad pública de todos y de todas? ¿Qué ofrece el Partido Popular aquí? ¿Libertad o un chantaje inaceptable a las mujeres de Móstoles para beneficiar a empresas que luego reparten comisiones en el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid? Es algo que nos tendrán que aclarar. Nos ha hablado también el señor Bautista de la buena marcha del empleo en Móstoles, solo en Móstoles, como si no hubiera datos históricos de empleo en toda la Comunidad de Madrid y en toda España. Igual tiene algo que ver con esa reforma laboral a la que la derecha se cerró en banda, que decían que iba a provocar quiebres patronales, cierres de empresas, millones de despidos.
Bueno, pues lo que está ocurriendo no es eso. Lo que está ocurriendo es que efectivamente hay muy buenos datos de empleo. Y sin embargo, fíjense, porque con una tasa de empleo muy bajita en Móstoles, por debajo del 8%, el 8,1 está, el 8,5 está. Una tasa de empleo muy pequeñita en Móstoles y, sin embargo, la pobreza se cronifica en un 21%. 1 de cada 5 mostoleños o mostoleñas está en riesgo de pobreza. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que haya un crecimiento del empleo y la pobreza se cronifique en tasas tan altas? Bueno, pues esto tiene dos explicaciones. Una de ellas es el precio de la vivienda, que actúa como una alcantarilla por la que se van todos los ingresos. Por mucho que subamos el salario mínimo, si la vivienda se emancipa y sube mucho más, pues no tiene ningún sentido y perdemos poder adquisitivo. Y el otro factor, y me parece fundamental, tiene que ver con que la gente trabaja en sectores de bajo valor añadido, como la hostelería, como el sector servicios, donde los sueldos son muy precarios, las condiciones son muy precarias y se cobra muy poco. Y esto tiene que ver con el derrumbe de la industria madrileña, que en los años 2000 estaba en torno al 12% del Producto Interior Bruto y que hoy no llega al 6%. Esto es un derrumbe de la industria. Pero es que además en Madrid el número de personas que se dedican a la industria manufacturera en la media nacional está en el 11% y en Madrid no llega al 6%. Delgado convierte un eslogan fiscal en un debate de modelo de ciudad. Menos consignas y más gestión transparente de los impuestos para servicios de calidad, vivienda asequible y adaptación climática. Su golpe al alcalde mezcla desmentido, reproche y agenda. Si el PP quiere hablar de libertad y bajar impuestos, que lo haga sin privatizaciones masivas, con controles al alquiler y con inversiones que alivien el bolsillo de la gente, no el de los rentistas. El duelo queda planteado entre rebajas fiscales sin red y fortalecimiento de lo público con reglas para la vivienda. Ahí se jugará la próxima batalla política en Móstoles.